amado, por este tiempo. Damos gracias por él. Damos gracias, Señor, por cada uno de los que estamos hoy reunidos. Nos gozamos, nos alegramos en su nombre. Muchas gracias. Guarda la vida una vez más de José Luis, de su casa, de su esposa, de su descendencia, de su dinastía, Señor. Y gracias porque lo faculta para este tiempo, Señor. Lo reservaste, lo has guardado, Señor. Moviste las piedras, Señor. Comienza a sacar su vida hacia el mundo, mi Dios amado, para mostrar, Padre, su multiforme sabiduría, mi Dios, Padre, a través de su vida. Gracias. Gracias, Señor. Bendecimos hoy esta reunión, esta celebración de estos 3 días. Sé que va a ser para nosotros de empoderamiento, Señor, de ensanchamiento, Padre, para tu gloria y para tu honor. Aquí estamos, Señor, dispuestos a ser ministrados por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. José Luis Carías, nuestro apóstol. Rápido, pero se ve muy alto. Está muy alto. Está muy alto. Todo comenzó en una asamblea. Amén. Ahí está muy alto. Incluso en el cielo, todo comenzó como una asamblea. Cuando se hizo la reunión de lo que le llaman la reunión de los tiempos. Fue una asamblea en el cielo donde Dios se reunió para decidir la organización y el orden de los planetas. Amén. Voy a ser un poquito profundo en algunos términos. Quiero que si sienten hacer preguntas y tengan inquietudes, las hagan. ¿Por qué? Porque quizás nosotros, cuando hablamos del reino, ¿verdad? Algunos teólogos creen que el reino es un lugar solamente espiritual, ¿sí? Y un sentido, y lo demás un sentido figurado, porque Dios es espíritu. Amén. ¿Sí le sigue? Y los teólogos durante 70 años llevaron un error a la iglesia, que fue decir que Dios no tenía cuerpo. ¿Sí escucharon eso? Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Y lo que le adoran en espíritu. Y en verdad, la Biblia no dice en ninguna parte que Dios no tiene cuerpo. La Biblia dice que Dios es espíritu, pero no dice que no tiene cuerpo. Dios tiene un cuerpo espiritual. Cuando hablamos de dimensión, que es un tema que quizás ustedes han escuchado mucho, ¿verdad? Dimensión, y hablamos de dimensiones. Una dimensión es la línea estructural que posee un cuerpo. Ustedes pueden estudiar eso. ¿Qué es una dimensión? Es la línea estructural que posee un cuerpo, y una dimensión es un foco de plenitud. ¿Qué quiere decir foco de plenitud? Una dimensión es completa. Dígale que está a su lado. Una dimensión es completa. Es completa. Entonces, cuando hablamos del espíritu, de Dios espíritu, tenemos que entender que es un cuerpo espiritual, el cual posee muchas dimensiones. El amor es una de las dimensiones de Dios. La paz es una dimensión de Dios, de ese cuerpo majestuoso espiritual. Explícalo. El apóstol Pablo, por revelación, le escribió a los romanos, él dice, para que podáis comprender. Y cuando dice podáis comprender, nos está hablando del intelecto. Y cuando usted examina el verbo original, habla de la aceptación de la mente, para que puedas aceptar en tu mente, para que puedas comprender cuál sea la anchura, ¿sí? Anchura. Cuál sea la altura, y cuál sea la profundidad. Del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si tiene altura, si tiene anchura, si tiene profundidad, nos están hablando de una dimensión. Pero no fue el único apóstol. Juan dijo, hijitos míos, el amor de Dios ha sido derramado. En la traducción Reina Valera de 1960. Pero en la traducción original, o en la escritura original que se tradujo, dice vaciado o colocado. Dijo Juan, el apóstol. Entonces está hablando de una dimensión que es administrado, que puede ser colocada en la vida de una persona.
Entonces, cuando la gente no ha amado, no ha conocido a Dios. ¿Por qué se dice que no ha conocido a Dios? Porque esa dimensión no ha hecho parte de su vida. Y el amor no deja de ser, porque una vez que una dimensión hace parte de un cuerpo o una materia, nunca más es quitada. Los dones son dimensiones. Por eso son irrevocables. Le hablé que dimensión era algo que estaba pleno, ¿sí? Dimensión es la línea estructural que posee un cuerpo y es algo que está pleno. ¿Por qué no le pueden quitar un don? Porque ¿cómo le sacan una dimensión a una materia? Si nosotros agarramos, tenemos este cuerpo, ¿sí? Vamos a ver así. Este es un cuerpo que tiene anchura, tiene altura y tiene profundidad. Aquí adentro, ahorita mismo ya, hay una dimensión llamada vacío. Hay una dimensión. Si usted lo tapa, lo comprime y lo deja tapado durante unos 2 meses, va a pasar algo cuando usted lo destape. Instantáneamente, cuando usted lo destape, va a sonar un ruido. Sí, porque es un aire. ¿Por qué? Porque aunque no lo vemos, hay una dimensión. Entonces, ¿qué hizo Dios? Vació. Ahora, ¿cómo le quitan eso que ya Dios le dio? Ya está dentro de ese cuerpo. Va a ser finiquitado, va a ser quitado el día que usted muera. Entonces, cuando hablamos del cuerpo de Dios, el cuerpo espiritual de Dios, estamos hablando de muchas líneas dimensionales ya completas. Por eso Él es el que todo lo llena. Dice que en plenitud Él es el que todo lo llena en todo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el reino? Mucho. Porque si nosotros vamos a ver el reino como algo espiritual, vamos a tener conflictos. Porque el reino es espiritual, invisible, intangible, de otra dimensión, no acepto a la razón. Pero el reino se manifiesta. Entonces, el reino nace una verdad, la eternidad, ¿sí? Se derivó o nació del eterno. O sea que usted no puede conocer al reino sin conocer al Dios que lo rige. Porque el Señor le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la estrellada? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la Osa Mayor? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las constelaciones? Y una constelación es un grupo de estrellas que son agrupadas en un cosmos. Y el cosmos lo afecta a usted. El cosmos afecta sus emociones. El cosmos afecta la siembra. El cosmos afecta su cabello. El cosmos afecta muchas cosas propias de su vida como individuo. Por eso es que Jesús sanó a un muchacho lunático. Entonces, si no comprendo el cosmos y no comprendo el cielo, no puedo comprender a Dios. No voy a manejar los tiempos. No voy a saber lo que Él quiere para mí. Amén. Amén. Pero eso es muy difícil tener cosmos. No es difícil. Y entonces vamos a darle algunas herramientas esta mañana para que podamos comprender y acercarnos al país del cielo. Amén. El cielo está constituido bajo diseño, lo cual los científicos le llaman escalas. Son diseños, son escalas. Por ejemplo, cuando ve usted una estrella fugaz, ¿por qué se escala una estrella? Y la gente dice, es que viene el día del apocalipsis, ¿sí? Y los elementos del cielo caerán a la tierra. El sol, la luna y las estrellas caerán. Es un lenguaje figurativo. El sol, la luna, las estrellas son personas de alta autoridad o de alta investidura política y social que van a ser removidos. Porque el sol es mucho más grande que la tierra. Hay estrellas que son 5 o 6 veces más grandes que la tierra. Y si una sola viene, acá con todo. Entonces, cuando usted ve que una estrella cae, ella se salió de su escala.
La escala es el círculo donde Dios le permite ejercer brillo o influencia. Quiere decir que usted y yo, diga, tenemos un círculo. Tenemos un círculo. Diga, hay una escala. Hay una escala. Y tengo un nivel de luz. Y tenemos Un nivel de luz. ¿Cómo así? Romanos 15, del 17 en adelante, dice, porque una estrella distinta a otra en gloria. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pero Satanás decía, ¿qué es lo que hace Satanás? Iré y me sentaré y seré como una de las estrellas de Dios. Y seré como Dios. ¿Por qué? Porque él no brillaba con el nivel con que brillaban las estrellas de Dios. A lo que él le llamaba las estrellas de Dios era el Senado, era la asamblea, era el conjunto de seres espirituales eternos que se reunían antes de cualquier creación. Por eso es que Isaías dice que hubo un concilio en el cielo antes de venir Jesús a la tierra. Por eso dice Jehová se sentó en la reunión de los dioses. Entonces, estamos hablando de seres de otra naturaleza. Nosotros le podríamos llamar extraterrestres. Distintos nombres. Cada quien le llama. Pues si yo le pregunto a usted qué es Dios, si es de otro planeta, Dios no es del planeta Tierra. Entonces, ¿qué es Él? Donde hace vida seres de otra naturaleza, donde ellos definen el orden y los gobiernos de las naciones. Entonces, el cielo es más real que nosotros, porque existe primero. Yo quiero que anotes. El cielo es más real que nosotros, porque existe primero. Entonces, durante mucho tiempo se malinterpretó el cielo, ¿ok? Y entonces otros prometen que nos vamos para el cielo. Grandes predicadores, Gigi Ávila, Jorge Rasky, vamos para el cielo. Y la Biblia dice que el Señor Dios creó el cielo para ser la habitación de sus ángeles. ¿Sí? El cielo es la morada de los ángeles. ¿Por qué? Porque son seres espirituales sin cuerpo físico que pueden moverse de la estratosfera hacia arriba o al espacio sideral. Ningún cuerpo físico puede moverse en un espacio sideral, no puede. No puede. ¿Y por qué no puede? Porque la materia es destruida. Por eso es que Dios es sobrenatural. Por eso es que su cuerpo es espiritual. Otro dice, pero es que no vamos para el cielo con Jesús. ¿Sí? La Biblia tampoco lo dice. Ninguna parte de la Biblia dice que no vamos para el cielo. Dice que nos vamos a las nubes de los aires. Y ahí es donde recibimos al Señor. Y ahí celebramos la boda del Cordero. Y eso es un abrir y cerrar de ojos porque es un evento. Estamos hablando de un evento que se va a dar. ¿Por qué? Porque el cuerpo transfigurado que tú recibes es para operar en la tierra, Nueva Jerusalén. Puede llegar hasta la estratosfera. No puede ir al espacio sideral. Entonces, ¿por qué? Porque el espacio sideral es para una naturaleza de seres específico. Entonces, el cielo no es un lugar inhabitado. El cielo no es un lugar donde la gente está así con una arpa, así como hizo la Iglesia Católica, nos hizo creer, así tocando y cantando y ángeles volando con aureola. No. Todo eso se alimentó la Iglesia Católica porque en el convenio de Bering necesitaba la Iglesia Católica fortalecer una ideología que redujera a las naciones a pensar en un escape. Entonces se creó la teología escapista. Ellos se van para el cielo y nos dejan la tierra. Y mientras les dejamos la tierra, el Vaticano construyó un país dentro de Italia, donde tienen su personaje diplomático. El Papa entra donde quiere como sea porque es un personaje diplomático, tienen su propio banco, tienen limusinas, son dueños de todo el oro, tienen todas las reservas y los secretos guardados en las bóvedas del Vaticano.
Y el grupo de seres, como ellos lo ven, similares a ellos que pueden desarrollar su materia creativa espiritual, está atado en una teoría escapista. No importa cómo vivamos, porque nos vamos para el cielo. Y la verdad es que ahorita ya nadie está en el cielo ni está en el infierno. Nadie. Yo soñé que mi abuela estaba allá en el cielo. Mentira. He visto muchas películas, muchas comiquitas, su mente se nota de muchas cosas. Entonces, este Señor, Dios, al cual nosotros le llamamos el Eterno, manifestó su naturaleza creativa, que es lo que conocemos en la Biblia como el Kratos. El poder del Kratos, la naturaleza creativa. Y empezó a organizar desde el tercer cielo hacia abajo. O sea, estamos hablando de una mente. La Biblia dice, los carros del Señor son contados por 100,000, dice el Salmo. ¿Qué carros son esos? A Eliseo le apareció carros de fuego y gente de a caballo. ¿Qué carros son esos? Elías fue llevado en un carro al cielo. ¿Qué carro es ese? ¿De qué estamos hablando? Si en ese tiempo no había un automóvil. Entonces, la gloria, lo que nosotros conocemos como la gloria, que son los vestidos o la atmósfera de este Señor llamado el Eterno, Dios, nuestro Dios, se revela en el libro de Ezequiel. Cuando dice, la gloria abandonó el templo y acabó. La palabra. Y acabó. Y dice, vi yo en visión estando junto a las orillas del río Quebar, a un carro que con 2 ruedas se movía a la derecha, pero a su vez se movía a la izquierda, a su vez se movía hacia adelante y a la misma vez se movía hacia atrás, para arriba y para abajo. Explique usted un carro que tenga la capacidad de moverse a la derecha, a la izquierda, hacia atrás, hacia adelante, arriba y abajo a la misma vez. ¿De qué estaba hablando? Si usted infla un globo, se va a dar cuenta de que él estaba hablando. Usted infla un globo y ¿dónde se ve el globo? Hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo. Él estaba hablando de una dimensión, de un núcleo. Eso es lo que nosotros conocemos como la gloria. Nosotros decimos que la gloria es cuando la gente se cae. Pero ¿qué es lo que pasa fuera de nuestros ojos que nosotros no vemos? ¿Qué seres intervienen para que la gente caiga? ¿Por qué la gente llora cuando está en el piso? ¿Cómo la gente recibe su milagro? Nosotros solo sabemos decir, el poder de Dios. Esa es una respuesta que usted no le va a poder dar a un científico, no le va a poder dar a un médico, no le va a poder dar a un químico. Usted no le puede decir el poder de Dios, porque le va a decir, tú eres un ignorante evangélico. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta gloria, que es una dimensión que se mueve, nos dice que Dios en su intelecto desarrolló toda una maquinaria que opera en el cielo. Diga maquinaria. En el cielo. Entonces a usted le va a costar creer que en el cielo hay carros, hay naves, que en el cielo hay vida. Pero usted sí quiere creer que nosotros con nuestra mente finita pudimos crear Sukhoi, F-16, F-14, bombarderos. ¿Cómo es que nosotros queremos creer que nosotros con nuestra mente finita hicimos eso y Dios no hizo nada? ¿Cómo nosotros pretendemos que nosotros hicimos la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad? El Chichén Itzá y X. Y Dios en el cielo no hizo nada. O sea que seguro la vida de Dios en el cielo es pasearse así, con una falda blanca larga, y los ángeles detrás, amén, con banderas y armas, y todos los santos orando.
Esa debe ser la vida en el cielo. Entonces, cuando comprendemos que este Señor tiene una mentalidad creativa, que está activo todos los días, que está desarrollando una tecnología súper avanzada, que tiene el cargo más grande del mundo y que la Biblia lo registra, que es un diseñador por excelencia, vamos a comprender lo que pasa cuando nosotros recibamos cada una de sus dimensiones. Por eso dice, el Señor tu Dios tiene su mano derecha llamada conocimiento y su mano izquierda se llama sabiduría. Hablando de las dimensiones, de otras las dimensiones que componen su cuerpo. Y ya sabemos que no es un cuerpo físico, es un cuerpo espiritual. Para que sepamos que no es espíritu, pero que tiene un cuerpo. Entonces, este Señor creó un rey, diga un rey. Él creó la eternidad para Él vivir en ella. Pero Él creó un reino, diga reino. Es la voz que es obedecida y la influencia dominante en un territorio. Entonces, vamos a anotarlo, porque eso hay que copiarlo. Concepto de reino. Voz, obedecido o influencia dominante. Eso es el reino. El reino no es la corona. El reino no son los vestidos. El reino no es el rey. El reino es la voz, que es obedecer. Porque tu voz es tu espíritu. Por eso dice la Biblia que Dios no condenó a un rey pagano porque consiguió algo bueno en él. Una sola cosa buena. Si Dios consigue una sola cosa buena en ti, te posterga la vida. Una sola cosa buena consiguió Dios. O sea, es la voz que es obedecida o la influencia dominante. Entonces, para Dios ser rey, porque ¿qué hace Dios en el cielo? ¿Cuál es su trabajo? Todos adoramos a Dios, pero ¿cuál es su trabajo? ¿De qué labora? Alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Ese es su oficio. De eso Él trabaja. Su naturaleza es el gran yo soy. Aquel que tiene vida en sí mismo y que es 3 veces santo. Esa es su naturaleza. No podemos confundir naturaleza con oficio. Usted puede trabajar de bombero, herrero, carpintero, doctor, educador, pero usted no es eso. Usted trabaja de eso, pero eso no es usted. Entonces, igual pasa con Dios. Dios es el que tiene vida en sí mismo. Es un cuerpo espiritual eterno, dimensionado, pero que trabaja. 6 días trabajó el Señor y el séptimo descansó. Diga, Dios trabaja. Dios trabaja. Dios hizo los cielos La tierra. y la tierra con el crap, con el poder de su palabra. Jesús dijo que el Padre trabaja y los profetas trabajan y ahora nosotros habíamos entrado en sus labores. Así que ahorita en este momento el cielo está trabajando. Dios Padre está trabajando, por eso sigue habiendo vida. Porque Job le atribuye toda la creación y el estado de la vida al Señor. Tú hiciste con tus manos mis huesos. Tú me tejiste de tendones y piel.
tú me guardaste cuando estaba en el vientre. Y Jeremías le reclamó diciendo, ¿por qué no me hiciste un abortivo? ¿Por qué no me mataste y fuera hasta ahí? O sea que los profetas no están equivocados en que la vida depende de Dios. Entonces Él trabaja. Hasta hoy Dios está trabajando. Si yo me encauzo a su labor, voy a tener los recursos para desarrollar mi visión. ¿Y por qué me cuesta prosperar en mi visión? Porque no está trabajando para Él, está trabajando para ti. ¿Aló? Diga, el rey trabaja. Entonces Dios es un rey que trabaja. Ese rey construyó un reino. Diga, un reino. Un país. Vaya conmigo rapidito a Hebreos 11, 10. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Hebreos 11, 10. Cuando vaya a hacer una pregunta, levanta su mano. Pregunte si ve. Hebreos 11, 10. Ajá. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ajá. Ya lo dice todo. Está clarito, ¿verdad? Ahora, ¿cómo digerimos ese versículo en el reino? Porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Diga, la ciudad ya tiene fundamento. Ya tiene 12 puertas. Errores de la iglesia, mire, escuche esto, porque voy haciendo breve para ir corrigiendo errores y conceptos que pudieron habernos dañado por mucho tiempo. El apóstol de Jesucristo, una vez varias profetas en Colombia tienen esa maña, dicen el apóstol de Jesucristo. No existen apóstoles de Cristo, solo hay 12. ¿Por qué? Porque en la Nueva Jerusalén solo hay 12 puertas. Allá no dice, ¿para quién entrará José Luis Caría? ¿Cómo es tu apellido, Dani? Suárez. Dani Suárez. Javier Méndez. Néstor Borja. ¿Yangri tu apellido? Millán. Yangri Millán. No hay. Porque ese es el Senado de Cristo. Eso lo vamos a hablar más adelante. Al Senado se le dio la gloria de 12 piedras encima de 12 puertas que representan cada piedra, una riqueza para la ciudad, que representan las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿cuáles son los apóstoles que tenemos ahorita? Los apóstoles del Espíritu, no es que no haya apóstoles, ojo. Dice claramente, Hechos, capítulo 3, que el Espíritu Santo dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que dejé encomendado. ¿Quién fue el que encomendó? El Espíritu. En la obra del Espíritu. Fueron enviados apóstolos. El original de apóstolo es admirante, no es enviado. Todas esas cosas, estos son los sinónimos. El original es admirante. Admirante es la figura más alta dentro de las ordenanzas militares en la marina. Era un admirante, un apóstol es un admirante, alguien que dirige. Entonces, son los apóstoles del Espíritu los que llevan la gran comisión hasta lo último de la tierra en el proceso de la iglesia, porque después será Israel. En el último tiempo será Israel. Catológicamente, Daniel dice que será Israel. No será usted, no seré yo. Mientras nosotros estamos en lo que se conoce como el evento final o la boda de los seres, Israel proclamará la verdad y enfrentará a la bestia, que es un consorcio político y financiero en el mundo, que lo va a emitir un programa llamado el INUS, que ya se creó. Así que estamos muy cerca del espectáculo del día de Gog y Magog, Rusia e Irán. O sea, todo está ahí escrito en las páginas de las Escrituras. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nos acercamos a la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Entonces, Ezequiel nos dice qué medida tiene la ciudad.
específica. Si usted le da eso a un arquitecto, le va a decir, esta es la ciudad. Y le hace una maqueta. Porque dice, y le explica que cada caña es la medida de un hombre, y que mide tantas cañas, tantos estadios. Un estadio son 25.000 pies por estadio. Todo eso. Entonces, ¿por qué el Señor deja eso en la Escritura? Para no darnos nosotros espacio a la imaginación. Porque los predicadores somos imaginativos. Algo que usted debe romper en su día a día como predicadores, nunca decir, bueno, yo creo, a mí me parece, yo imagino. Ni crea, ni le parezca, ni le imagino. Porque la Biblia no acepta lo que usted cree, lo que usted se imagina, ni lo que usted piensa. Ya ella está lista, completa. Es lo que es, o si no, no es. Porque nuestras imaginaciones, nuestros credos y nuestros pareceres son las que han creado tanto de barajuste en la tierra, las nuestras. No es culpa del impío, no, son culpa de nuestro pensamiento. Entonces, mire lo que dice el 12:18 de Hebreo, para que entremos en el tema del reino. Mira lo que dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Ese era el Sinaí, ¿ok? No os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y que ardía en fuego. ¿Que ardía en qué? En fuego. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual la voz la oyeron, rogaron que no se le hablase más. Creen que eso es por lo que estamos hablando mucho, ya voy a hacer, pero escuchen esto primero. Mira lo que está diciendo el escritor a los hebreos, que se presume que fuera Pablo. Por el año del libro fue aceptado en 112 después de Cristo. Porque el que aceptaba era Pedro y Juan. Pedro ya había muerto, solamente quedaba Juan, y Juan no se había podido entrevistar con Pablo directamente. Y los 70 no habían empezado esa carta. Entonces, ¿qué está diciendo? Porque no os habéis acercado al monte que ardía en fuego, al sonar de la trompeta, a la oscuridad, que temblaba. ¿A qué se parece eso? Un culto pentecostal, ¿no? Temblaba, fuego, grito, trompeta, oscuridad. Culto pentecostal. Se dice, ya va. No os habéis acercado a un lugar de muchas manifestaciones, diga lo que se manifiesta. Lo que se manifiesta es lo que está afuera. es lo que está afuera. Lo que se manifiesta es lo que no ha sido recibido. Lo que se manifiesta es lo que no ha sido escuchado. Cuando usted ve en la calle una manifestación, ¿por qué manifiesta la gente? Por lo que no se ha recibido. Entonces, ¿por qué se manifiesta Dios en la iglesia? ¿Aló? ¿Por qué se manifiesta Dios en la iglesia? Para poder ser creído. Así que cuando Dios se te manifieste, porque tú no crees. Cuando necesitas una manifestación, ¿por qué? Pero dígamelo por la escritura. Vamos. Jesús dijo, al que cree en mí, yo iré y me manifestaré a él. Pero al que cree en mí, guarda mi palabra. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Diga morada. Morada. Entonces, el que vive en tu casa no tiene que manifestarse. No tiene que hacer manifestación afuera, porque vive dentro de ti. Él no necesita enviarte un profeta. Tú necesitas salir corriendo de un profeta. El profeta y tú son amigos. Se consiguen en el mismo espíritu. Conocen los tiempos, hasta caminan juntos. Porque saben que se necesitan. Porque tienes a Dios dentro y Él te instruye con quién debes andar, qué debes hacer, cómo lo vas a hacer, porque Él te instruye. Entonces, el Señor le está diciendo, ya va, quiten el modelo que viene trayendo de Moisés. Quiten el modelo de sacerdocio arónico, porque el sacerdocio del Nuevo Testamento es de Melquisedec. El sacerdocio de Aarón es una cosa, el sacerdocio de Melquisedec es otra cosa. Ahí yo soy experto porque yo fui mormón. Y fue el presidente del Estaca de Carabobo durante 4 años, bajo la dirección del obispo Matías Peter. Así que sé cómo pegan los dos sacerdocios. O sea, Moisés, el escritor de los Hebreos le está diciendo, ¡hey! Quiten las sombras del sacerdocio arónico.
Porque el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio de reino. Entonces la iglesia no lo había entendido. No entendía que la iglesia era un brazo operativo del país del cielo. Y que por eso el Espíritu Santo intervenía y tomaba las decisiones con los apóstoles. Cada vez que uno tomó una decisión, cuando fue la reunión de los gentiles que hicieron, se reunieron los 12 apóstoles. Y dijeron, nos parece justo, o hemos llegado a un acuerdo, al Espíritu Santo y a nosotros, que no le impongamos a los gentiles más de sacrificado a los ídolos, comer sangre y fornicación. Por lo demás, pasarlo bien. Eso sigue vigente hoy. No hay otra reunión de 12 apóstoles que pueda cambiar eso. Entonces queremos ponerles cargas pesadas a la gente, porque seguimos bajo el modelo de Aarón. Entonces yo les digo, ya va. Quiten el modelo arónico y le dicen el 20. Porque no se podía soportar lo que se ordenaba. ¿Qué no se podía? Soportar. Ni si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada a contarlo. Diga bestia. Sin razón. O sea, si Dios dejó una ley sin razón, eres hombre muerto. Pues yo no conocía que eso era pecado igualito, vamos allá. Sin conocer. O sea, que no se aceptaba el pecado de ignorancia. Sí. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. El mismo sacerdote estaba espantado y temblando. Ahora bien, si no, ¿qué significa si no? Ese si no es un cambio. Una transición. Entonces, el escritor dice transiciones. ¿A dónde? Que os habéis acercado al monte de Sión. Monte es un lugar de autoridad. Sión es el lugar de las promesas de Dios. Al monte de Sión. A la ciudad del Dios vivo. ¿A dónde? A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial. Escuchen, se pone bueno. A la compañía de muchos millones de ángeles. Santo. ¿Cómo? ¿A dónde nos acercamos? Ahora, allí fue donde fuimos introducidos, ya lo voy a explicar. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Diga, primogénitos. Que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. Escuchen. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, allí fue donde nosotros nos acercamos. De ahí vamos a partir. Ya me voy a ir para Génesis, lo que pasa es que primero quiero hablar del cielo, para después irnos a los segundos, porque en Génesis no es ningún comienzo. Génesis es comienzo de la era humana. Diga, Génesis es comienzo de la era humana. No de la vida. O sea, nunca diga, vámonos al principio y se va a Génesis. Porque Génesis no es el principio. Génesis es el comienzo de la edad humana. Después que estudiemos todo el reino, vamos a hacer un estudio profundo de vida preadámica. Bíblica. Vida preadámica bíblica. Conseguirlo en la Biblia, por los originales, que lo leamos cara a cara. Ahora, entonces partimos de que nos acercamos a la congregación de millones de ángeles. Hebreos 1, 18 nos dice, no son estos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores que fueron puestos a favor de los que habían de ser participantes de la 1, capítulo 1 de Hebreos. ¿Cómo debe ser? ¿Busqué? 1 verso que 18. 18, llega hasta el 14. 14, es el último ese. Sí, eso es el 14. Ajá. No son dos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, ¿qué son los ángeles?
Espíritu administrador. El 13 es el que le dice, ¿a cuál de sus ángeles envió el Señor? O le dijo, Siéntate un día. siéntate a mi diestra. Hablando de Jesús. A ninguno. Porque los espíritus, los ángeles son espíritus ministradores. ¿A favor de qué? Que serán herederos de la salvación. Diga nosotros. Nosotros. Entonces yo camino con una multitud de ángeles, que no es como un ángel de la guarda, no, es la multitud de ángeles. Ya le voy a explicar cómo operan los ángeles. Que caminan conmigo y que están esperando, diga, comando. La voz de mando que sale de mí para ellos trabajar. Eso era lo que tenía el profeta Eliseo. Eliseo sí sabía dónde estaba acercado. Lo que tenía Elías también, Jesús también, y diga nosotros también. Nosotros también. Entonces nosotros fuimos colocados para ministrar los ángeles. Ahora, nosotros escuchamos que la Biblia dice dominio, te daré dominio, ¿sí? Te daré un trono. Ángeles te servirán. Te daré potencia y cuando tú llegues a un lugar y cantes, vas a caer la gloria. ¿Qué es eso? Diga dominio. Dominio. Trono, serafín, querubín, arcángel, ángel. Son la potestad de los ángeles. Son su grado honorífico en el cielo. O su rango. Ejemplo, cuando Dios levanta un apóstol, cuando Dios levanta un hombre de gobierno, le entrega un ángel que se llama dominio. Dominio no es una capacidad de fuerza humana. Ahora, es que llegó y empezaron a pasar cosas, gloria a Dios, porque el ángel de dominio entra primero, quiebra las potestades en el sitio, toma los espíritus de duda, suprime los espíritus que están en el sitio, y entonces cuando el apóstol va a actuar, cuando va a hablar, ya el trabajo está hecho, porque en su investidura está que él caminara con un dominio. Porque a veces no pasan estas cosas, porque la Biblia dice, Eclesiastés, Salomón tuvo una experiencia, un hombre súper próspero, muy empoderado, con muchos ángeles que le servían, pero comenzó a pecar, empezó a arruinarse, cayó en apostasía, empezó a levantar altares a dioses desconocidos, y después él mismo escribió, el que rompe el vallado, la serpiente le morderá. Si usted rompe su vallado de ángeles, si usted mancha el círculo que Dios le entregó para su guardia y defensa, porque esto es un reino, entonces usted va a perecer con su gloria. Diga, con su gloria. ¿Por qué? Porque los ángeles es la compañía a donde nosotros fuimos colocados. Así que nunca estamos solos. Por eso Apocalipsis dice, en aquel día se abrirá el libro de la vida. Y el libro de la memoria. Porque hay dos libros en el cielo, diga, el libro de la vida. Allí está escrito todo lo que usted debía de hacer mientras estuvo en la tierra. ¿Quién escribió eso? Diga, los ángeles. Entonces, los ángeles saben cuál es su misión de vida y lo quieren ayudar. Ahorita hay ángeles con piel y huesos. Por eso es que la Biblia dice que era un ángel, por eso Dios dice, hablan los 7 ángeles que están en la... Porque son hombres y mujeres que Dios colocó como investidura específica para un momento crucial de tu vida. Entonces, volvemos. Básicamente, nosotros tenemos un grupo de ángeles que quieren ayudarnos y ahí fuimos colocados. No podemos romper el vallado. En hecho, hay mucha manifestación de ángeles. Aquí hay pastores, maestros, creo que han visto lo que pasó. Un ángel se le apareció a Cornelio. ¿Los ángeles se dejaron de desaparecer o nosotros lo dejamos de usar? Como lo dejamos de usar, usted ve a Jaime Murriel que en sus conciertos pasan sanidades, milagros, y él no le ora a nadie. Pero cuando él canta, dice, invito a los serafines, a los querubines que vengan en este lugar, que adoren con nosotros.
Serafín es ser que arde en fuego. Son los seres que están más cerca de Dios. Eso es lo que... Serafín es ser que arde en fuego. Eso es lo que significa ser afín. Ser que arde en fuego. Entonces, ese es el ser que debería ministrar con los salmistas proféticos. Ese es el ser que quiere manifestarse, que quiere respaldar la atmósfera, que quiere traer la apertura. Pero él está así. Imagínate, invítame. Porque son los que están más cerca de Dios. Entonces, él maneja los códigos, él los llama, él canta, ellos ministran. Y Jaime Morriel, un negrito, sin mucha oración poderosa, sigue haciendo millones de dólares, caminando por todo el mundo, ya está mayor. No tiene la super banda. Es decir algo, es solo Jesús. Practica una doctrina errada, pero conoce un código. ¿A dónde se acercó? Diga, nos acercamos. Nos acercamos. Entonces, si nos acercamos a un país, si el cielo es un país, allí comprendemos el versículo de Gálatas, donde dice, porque la Jerusalén de arriba es madre de todos. ¿Sí lo han leído? Ese versículo. Si no lo han leído, buscar el libro de Gálatas capítulo 5. La alegoría de Sara y Agar. Porque el primer pacto es Agar, que simboliza el monte Sinaí, la cual da hijos por esclavitud. Pero el segundo es Sara, la cual da hijos para Gálatas 5. Todo Gálatas 5. Porque ahí se manifiesta el conflicto de la alegoría entre dos pactos: la ruptura del viejo y la aparición del nuevo. Entonces, ¿qué nosotros vamos a observar? En básico, diga la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba. Ese es el versículo que va, en donde va a fijar sus ojos. La Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros. Ahora, ¿cómo que la Jerusalén de arriba es madre? Usted consiguió que en los libros de Guillermo Maldonado, ¿usted ha leído libros de paternidad? ¿Quién ha leído el libro de paternidad? Levanta la mano. Casi todo. Ahí dice que hay dos palabras, ¿verdad? Abba y pater. Abba es padre o papito. Es la primera palabra que usa un niño judío, un hebreo. Pero pater dice que es padre y tiene que ver con la autoridad, porque Abba tiene que ver con comunión. Pater no es padre, porque patria es madre en todas las traducciones. Que a alguien famoso le dio su gana de decir que es padre, pero si usted va al diccionario original y usted mismo lo busca y no cree lo que dice ese libro, usted mismo lo busca, usted va a conseguir que la Jerusalén de arriba es madre, pater, patria, porque lo que significa pater es patria. O sea, ¿qué tiene que ver patria con padre? Nada. Patria es madre. Entonces le hacemos honor en las casas apostólicas. Voy a hacer una defensa ahora. Al padre, ¿sí me entienden? Al hombre, porque la sociedad es machista. Pero nunca hay un reconocimiento a la madre. Y el mayor honor, incluso predicadores dicen, no, porque el padre es el que gesta. Si mientes no haces nada. Porque en Cristo, ni el hombre sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre. Lo único que son diferentes es en autoridad. Por la autoridad te da mayor responsabilidad. Nunca la Biblia dice que la autoridad te da mayor nombre. Nunca la Biblia dice que la autoridad te da mayor poder. La autoridad te da mayor responsabilidad. Así es. Entonces, patria es madre, diga madre. Entonces tenemos un padre que es Elohim, el eterno, ¿sí? Y tenemos una madre, que es la Jerusalén de arriba. Por eso es que Dios puede hablar de familia, porque Dios tiene esposa. Él se casó con su proyecto, se casó con la nación. Por eso dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos. ¿Dónde toma nombre?
En los cielos. Entonces, el cielo está agrupado por familia. Vamos al segundo paso de Hebreo. A los inscritos, a los primogénitos que están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos primogénitos que están inscritos en el libro de la vida? Nos acercamos a millares de ángeles, pero también nos acercamos a los primogénitos que están inscritos en el libro de la vida. La Biblia dice así: cautiva llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Apocalipsis 5 dice en la oración celestial: y entonces los sellos estaban cerrados, y el profeta Juan que veía, yo que veía estas cosas, ¿quién abrirá estos sellos? ¿Quién será digno? Y bendito tú, Cordero Inmolado, que fuiste digno de abrir los sellos y de romperlo. A ti se te entregó ¿el qué? El dominio, el poder, la gloria, la honra, la majestad. Entonces, ¿qué quiere decir esto que cautiva llevó la cautividad? La cautividad fue el proceso en el cual muchos profetas durmieron antes de nosotros, un estado, no los profetas Isaías, Ezequiel, los profetas sin nombre. Dice que Gad le llegó una palabra de David. Escrito está en el libro de Aser, y tú dices, ¿quién es Aser? ¿Quién es esta gente? ¿Dónde están? Esos son los primogénitos que en la cautividad Dios es acá. Porque era el testimonio. Jesús fue a los infiernos a mostrárselo a los espíritus encarcelados, a decir, mira, se cumplió la palabra, yo vencí sobre la muerte, tengo control, tengo el dominio y recuperé el reino que el Padre había perdido en el engaño de Adán. ¿Por qué no son los profetas David, Jacob? Porque el mismo Hebreo te dice que los profetas antiguos, los profetas que están allí, no fueron justificados sin nosotros para que no recibieran ellos un mayor galardón y nosotros una mayor herencia. Entonces hay un grupo de hombres señalados en la Escritura que fueron primogénitos, que fueron apartados, que fueron tomados, como fue el caso de Enoc, que fue traspuesto, el cual Dios seleccionó para estar con él. Entonces dice, esos hombres tienen misiones e intervienen en la tierra. Se volvió loco. Vamos a leer la Biblia. Moisés y Elías se le aparecieron a Jesús y dice la Biblia que Jesús se transfiguró. Sí. Ahora, imagínense la escena, aparece Moisés y Elías. ¿Qué hago aquí? ¿Y tú quién eres? No, yo soy Elías, mucho gusto. Ay, tú, no, yo soy Moisés. Ay, ¿y qué venimos? No sé. De repente el Espíritu les va a hablar. ¿Usted cree que fue así? No, ¿verdad que no? Ellos vinieron a hacer un trabajo con Jesús, a fortalecerle porque le venía el Calvario. Y dice claro, y Pedro y Juan y Jacobo lo vieron. Pero bueno sea, Señor, que tengamos una enramada. Entonces, Elías, ¿cuántos años tenía desaparecido físicamente Elías? Casi 3.000 años. 3.000 años, sí. ¿Y Moisés? Y aparecen los dos, son panas. Y ya conocían a Jesús, sabían por quién venían. Y venían a hacer una misión. Pero la mente natural no va a alcanzar a comprender eso. Que Elías y Moisés estén vivos, apartados y que aún estén afectando a la tierra. Y les voy a decir algo, y la van a afectar más. Porque ellos son los dos olivos que aparecen en el último tiempo y convierten las aguas en sangre y escupen fuego por la boca, que simboliza la autoridad del cielo y la autoridad de la tierra unida. Se imagínate esos dos juntos. Y los van a matar y al tercer día resucitarán. Y CNN en todos los idiomas lo va a grabar. Por eso dice que todo ojo lo verá. Sí. Así que estamos a punto de espectáculos de alto nivel que la gente le llamó locura, y por eso Pablo dejó todo el conocimiento que tenía y dijo, yo tomo por basura todo lo que sé, todo lo que aprendí en las letras, porque el conocimiento revelacional que recibió Pablo le hizo comprender todo lo que él había aprendido antes. Entonces, diga, espíritu.
espíritu de los primogénitos. de los primogénitos. Ahora dice a la compañía. Vamos a ver qué dice del tercer punto. Son 3 puntos. Hebreos 12, 20. No, 23. A los espíritus los hechos perfectos. Ajá. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que a Jesús. Diga, nos acercamos 12:20. a Jesús, 12:20. ¿Qué es eso? el mediador de un nuevo pacto. Entonces, el pacto, diga conmigo, el pacto 12:24. es la alianza. Por eso es que a David se le da un arca. ¿Cómo se llamaba el arca? El arca de la alianza. Ahora, ¿por qué el arca de la alianza? Porque el arca era lo que unía a Dios con su pueblo. ¿Qué hacía el arca? Unir. Entonces, Jesús está diciendo que Él es el mediador de un nuevo pacto. Él no es el pacto, escuchen. Él es el mediador de un nuevo pacto en su sangre. Él es el mediador de una nueva alianza. Como Israel hizo la alianza, nosotros debemos hacer la alianza. Ahora, esta vez la alianza se manifestaba o se consagraba en la sangre de los toros, en los sacrificios que Israel presentaba. Ahora dice, Él una sola vez Para siempre. y para siempre hizo perfecto todos los sacrificios. Todo. Ahora, ¿cómo entonces hizo la alianza si ya Cristo lo hizo? Porque entonces viene el problema. Ya no hacemos nada porque Cristo lo hizo. Entonces, Él dice que por medio de la sangre nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. Ahora, la sangre, diga conmigo, Sangre. es un patrón genético. Es un patrón genético. Así es. La sangre señala al genoma, al gen o al grupo bien codificado y señalado que garantiza que una persona es de esa casa, es de esa familia, es de ese linaje. Entonces lo que nos está diciendo Jesús es, si no tienes el linaje, no vas a entrar a ningún trono de la gracia. No vas a tener acceso a los espíritus hechos perfectos. No vas a poder reunir los ángeles. O sea, todo lo demás queda inservible. Entonces, puede ser que nosotros tengamos el linaje del país. Diga amén. Amén. Pero puede ser que tengamos el linaje de la religión. Cuidado. Porque el linaje es lo que va a determinar de qué familia tú eres. Entonces, para ser de este linaje, de este país, pedazo de sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Pues eso es lo que predicamos. Entonces ahí viene cultura, lenguaje, La carga genética. credo, territorio. Todo esto administra un reino o posee un reino y más. Esto porque dijimos que el reino era la voz que era obedecer. Y la influencia dominante. ¿Sobre qué? Porque de repente te dice, yo soy un rey. Ajá, ok. Eres un rey. ¿A quién influencia tu voz? ¿Qué territorio tú gobiernas? Bien. ¿Dónde es el lugar donde tú puedes decir, esto no, esto sí, y esto sí, esto no? Entonces, Dios empieza por nuestras familias, por nuestras casas, por nuestra comunidad. Lo último es la casa de Dios.
Lo último. Porque es fácil influenciar a gente que tú ves una vez a la semana. Sí, señor. Ser guardián de la influencia no es fácil. De tu propia influencia. Ser influencia de gente que tú ves 2 veces, 4 veces, 5 veces al mes es fácil. Pero yo quiero ver tu influencia con tu familia. Con tu esposa, con tus hijos, con tu mamá, con tus padres, con tus hermanos, con tus sobrinos. Déjame ver tu influencia. Diga, mi influencia, Mi influencia dice quién soy yo ¿Quién soy yo? en el reino. En el reino. Diga, nunca más Nunca más una palabra una palabra me va a decir me va a quién decir es alguien. quién es Me alguien. va a decir Me va a su decir influencia. su influencia. Que no le roben su ofrenda. Repite eso, esto está bueno. Que no le roben su ofrenda. No, me dieron una tremenda palabra, yo fui wow. Se me esas palabras que te tumban, palabras tumbaquijadas, dice un muy amigo mío. Me dieron una palabra y yo, así pasé toda la predicación así. Y diste tu ofrenda. Pero resulta que ese personaje no maneja influencia, no tiene territorios rendidos. Entonces, si no maneja influencia, no tiene territorios rendidos, ¿para dónde te va a llevar? A hacer igual, a decir más palabras igual como la que él dice. Porque no hay destino. No hay destino. Entonces, en el reino, diga, es un país. País. Eso es lo primero que tenemos que aceptar esta mañana. El reino es un país. Y se gobierna por influencia. Se gobierna por la luz. No se gobierna por la fuerza. No se gobierna por la sabiduría. No se gobierna por la habilidad. No se gobierna por el conocimiento. No se gobierna. Se gobierna por la influencia. Porque tú puedes tener mucho conocimiento y tenerlo estancado y no generar nada. Sí. Es así. Entonces se gobierna por la influencia. Entonces comenzamos por comprender que el reino es un país. Entonces vamos a tratarlo como un país y vamos a construirlo. Esta palabra me toca. Vamos a construir el país. Porque Jesús apareció y dijo, el reino se ha acercado. Ahora, ¿cuál reino? Ahora sí vamos a ir a Génesis. Génesis 1:1. Voy corriendo de una manera, porque los días son cortos. En la guía van a tener mucho más apoyo. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿En eso qué? ¿En eso qué? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí, esa parte es la que más me gusta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ya sabemos qué principio era. Ya sabemos que era el principio De la era. de la era humana. No era de las cosas. Las cosas existían. Ya estaban puestas en orden. Ya Dios tenía su ciudad, su gente, sus ángeles. Ahora, la tierra estaba como Desordenada y vacía. La tierra no tenía diseño. La tierra no tenía conocimiento, que es lo que hay cerca de como tinieblas. Y la tierra no tenía dimensión. O sea, no había gloria, no había código, no había nada. Eso era lo que tenía la tierra. Ahora los científicos hablan del Big Bang. Una explosión. Sí, es verdad. Ajá. Sí. Sí ocurrió. Sí ocurrió. Porque el espíritu Ujú. se movía. Así es. El espíritu estaba provocando la capacidad suficiente de energía. Ujú. Lo que ellos no dicen es quién provocó la explosión. Ajá. Ujú. Entonces estamos hablando que la
ocurrieron, solamente que ellos no pueden aceptar quién provocó eso. Eso. Ahí donde está todo. Ahí donde está todo. Pero eso sí. ¿Quién lo provocó? Porque cuando nosotros decimos que la Tierra tiene 7.000 años, nosotros mentimos a la humanidad. Sí. Disculpe, apóstol, lo que pasa es que la parte científica